Está bien. Tiene que ver con los principios de fe del resumen que trae el Rabbi Yosef Bitton. Analizamos el artículo. Séptimo principio de fe. El sexto principio de fe es que existe la profecía, que Dios habla con el ser humano. El séptimo principio de fe es que Moshe es el máximo profeta. ¿Me siguen? Entonces voy a leer en el segundo párrafito. ¿Tiene el segundo párrafo? De la hoja que le di, empiezo. El séptimo principio de los 13 principios de fe del judaísmo también tiene que ver, se refiere a la profecía, aunque trata específicamente sobre los detalles de un solo profeta. O sea, si el sexto principio dice que existe la profecía, y hay un montón de profetas, el séptimo solo habla de la profecía de Moshe, como que es algo especial. Moshe Rabenu. El séptimo principio dice que Moshe fue el profeta más grande y más importante que existió, y que ningún profeta alcanzó, ni pasado, ni alcanzará futuro, el nivel de su profecía. ¿Está bien? Con esto queda descartado cualquier nivel de un ser humano que supera el nivel de Moshe. Con esto queda descartado inclusive que el Mashiach supera el nivel de Moshe, porque dice ni antes ni después. O sea que Moshe sería el máximo ser humano. Y esto es un principio de fe. O sea, si es un principio de fe es algo absoluto. ¿Entendieron? ¿Por qué tenemos que entender es tan importante? En primer lugar, vamos a discutir en qué sentido la profecía de Moshe fue superior a la de cualquier otro profeta. Y en segundo lugar, ¿por qué es relevante para nosotros, judíos, Yehudim, afirmar la superioridad de Moshe? ¿Entendieron que voy a hablar de dos temas? ¿Está bien? En primer lugar, ¿por qué fue superior a otros? Ahora vamos a ver en qué le gana. Y segundo, ¿y por qué es tan importante para que sea un principio de fe? Nuestros rabinos explican que el nivel de la profecía de Moshe fue mayor y dieron algunos ejemplos. Todos los demás profetas recibieron su mensaje profético por medio de una visión. Todos, en una especie de trance o en sueño. En hebreo se dice Omará o Jalom. Moshe Rabenu, sin embargo, fue capaz de recibir el mensaje de Hashem estando consciente y despierto. Entonces, ahí tengo una diferencia trascendental, ¿no? No es lo mismo algo que yo capto dormido que algo que yo capto despierto. Entonces Moshe le gana a todos en eso. No en un trance profético. Esto es lo que la Torah llama panim el panim. ¿Cómo traducen? Cara a cara. Cara a cara. O sea, ¿qué? Pero Dios no tiene cara. Bueno, obvio. ¿Qué quiere decir? O sea, que el diálogo es cara a cara. O sea, el diálogo es despierto, así, hablando uno con el otro. O sea, los otros no se llama cara a cara. Irmiao no habla con Dios cara a cara. Isaac no habla con Dios cara a cara. Jacob no habla con Dios cara a cara. Abraham no habla con Dios cara a cara. ¿Entienden? El único que habla en este nivel es Moshe. Lo que significa que Moshe Rabenu podía escuchar las palabras de Dios de la misma manera que un hombre escucha a otro hombre en una conversación normal. Como estamos hablando, impresionante, ¿no? Es algo que no lo podemos ni captar. Rahman dice, esto lo sabemos, pero ni siquiera podemos llegar a entender cómo puede llegar un hombre a tal nivel. La posibilidad de estar consciente le permitió a Moshe Rabenu, en primer lugar, ser el receptor perfecto de la Torah. Dios quiere entregar la Torah. Entonces, para entregarla necesita un receptor perfecto. ¿Entienden? Porque si el receptor no es perfecto, peligra la Torah. ¿Me siguen que es muy importante esto para la Torah? Presta atención. El principio 7 es Moshe Rabenu, no es Torah todavía. Todavía no tengo Torah. La pregunta es, ¿qué necesito para entregar la Torah? Para entregar la Torah necesito un nivel Moshe Rabenu. Pregunta. ¿A qué se refiere con consciente? Consciente, o sea, acá en el tiempo fue que estaba completamente despierto. Consciente y dominando los 5 sentidos. No que está dormido. ¿Está bien? ¿Y Abraham? Ahora vamos a ver a Abraham, pero Abraham no está en el nivel de Moshe. O sea que también Abraham es en sueños o en visiones. ¿Está bien? Sigo. En otras palabras, la Torá, miren lo que dice aquí, no es la interpretación que hizo Moshe de una visión profética. La Torá, ¿entienden? Esperen. ¿Por cuál? ¿Y qué? ¿En un profeta así? En un profeta es verdad absoluta, pero es en sus palabras. ¿Entienden que es en su interpretación? Bueno, y Moshe Rabenu es lo mismo. No, Moshe no. Que Moshe le gana a todos. La Torá tampoco está escrita por Moshe vía inspiración divina. Porque también podríamos decir, vía inspiración divina es como, tengo Ruach HaKodesh, que estoy con, y ahora lo escribo. No. Eso es Ruach HaKodesh, no es profecía. Es el nivel inferior de la profecía. Esto es que Dios te habla. ¿Entienden? Dios te habla. Si Dios te habla y te dice algo, vos lo escribís. Es el mejor nivel, ¿no? O sea, estoy exactamente escribiendo lo que Dios me dice.
Nosotros creemos que Moshe fue de hecho el escritor de la Torá, pero la Torá le fue dictada textualmente por Dios. Dios le habla a Moshe sin ninguna intermediación. ¿Entienden acá? Si con Moshe sin intermediarios, entonces con los otros... Sí, había. Exactamente. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Esta forma de comunicación directa, que está por encima de la profecía de cualquier otro profeta, fue posible porque Moshe estaba totalmente consciente mientras escuchaba. De otro lado, a Dios. Como dijo el Rab Pereira Méndez, trae un Rab sefaradí, miren qué nombre, Rab Pereira Méndez, no es tan conocido. Hay un montón de jajamín súper sabios que no son conocidos. ¿Por qué? Porque en esa época no se escribía, porque no se editaban esos libros, porque no había imprenta. Pero hoy en día se están descubriendo cada vez más, y geniales, un montón de jajamín grandes, libros que cada vez que son conocidos más se empiezan a imprimir. Moshe no recibió el mensaje de Dios en visiones o en parábolas, sino en plena posesión de sus facultades. Estar consciente durante la recepción de la profecía también le permitió a Moshe hablar con Dios, iniciar la comunicación con Dios, algo que ningún otro profeta alcanzó. ¿Ven? Todos los profetas captan la palabra de Dios, pero que haya un diálogo y que uno le habla y el otro le contesta, y uno le habla y el otro le contesta directamente, lo tenemos en Moshe Rabenu. Si bien tenemos textos, pero ustedes podrían citar uno, ¿no? Como y cuando Abraham empezó a hablar con Hashem por Sedoma Morá, ahí tengo un diálogo. ¿No? Ahí tengo un diálogo. Pero dijo que solamente Moshe. Miren cómo lo explica. Si bien tenemos textos que describen diálogos entre otros profetas y Dios, la tradición judía explica que estos diálogos tuvieron lugar en una visión profética. ¿Cómo sé que es así? Pero tengo un pasuk a esto. Porque hay un pasuk que dice que con todos, menos con Moshe, habla a través de una visión profética. Por ejemplo, yo sé que ahí Abraham habla con Dios. Y Dios le dijo y Abraham le dijo. Entonces yo no sé cómo fue ese diálogo. En otro lugar dice un pasuk. Sabelo, con todos hablo de esta manera, con visión profética. Con Moshe solamente directamente. Entonces esa profecía que está escrita ahí no te dice toda la información. Pero acá en este pasuk me la explica. ¿Me siguen? No hay contradicción en la Torah. Si hay un pasuk a veces un pasuk no me explica todo y otro pasuk me lo explica en otro lado. Nosotros igual dimos una explicación de lo que pasó con Abraham. ¿Se acuerdan? Nosotros explicamos ahí que Abraham, cuando hablaba con los malajim, si se acuerdan, no sé si estaban, ¿no? En Bereshit estaban casi todos. Sí. Hablaba a través de 3 profetas. ¿Se acuerdan que dijimos? Entonces no es que está hablando con Dios, está hablando con el profeta. Según esta interpretación, cae perfecto. Pero dejemos. Pero en Lech Leja también hay profetas. En Lech Leja Dios habla, pero nunca Abraham inicia el diálogo. Acá dijimos que nunca que hay un diálogo entre el profeta y Dios, no tenemos otro caso, solamente Moshe. ¿Entendieron? Sigo. Moshe Rabenu, por otro lado, podía comunicarse con Dios a voluntad. Eso es otro tumbo. Cada vez que él lo deseaba, podía ser envuelto por la inspiración divina y la profecía descendía sobre él. ¿Todo profeta puede hablar con Dios cuando quiere? No, el único es Moshe. O sea, Abraham se puede preparar, pero si Dios no le habla, Moshe, ¿le quiero preguntar algo a Dios? Va y le pregunta. Y Dios le contesta. Dijimos el teléfono rojo, lo llamamos. No sé, una línea directa. Sí, línea directa con Dios. Lo que le permitía estar en contacto constante con Dios. Última parte. Por lo tanto, Moshe fue capaz, por ejemplo, de hacerle una pregunta a Dios, algo que ningún otro profeta pudo hacer. Después del pecado del becerro de oro, un encuentro muy cercano entre Dios y Moshe tuvo lugar. Moshe oró a Hashem para que perdone al pueblo judío. En un momento Moshe Rabenu le dijo a Moshe, hazme conocer tu gloria. ¿Se acuerdan esa que nosotros explicamos más profundo? Que quiso conocer todo lo que es Dios. Bueno, los jajamí me explican ahí que quiso preguntar otra cosa. ¿Cuál? Nuestros jajamí me explican que Moshe le estaba preguntando a Dios una pregunta muy difícil. ¿Por qué permites que le sucedan cosas malas a la gente buena? Según esto, Moshe ahí que le preguntó a Dios el tema de ¿por qué a veces vemos gente buena que le pasan cosas malas y gente mala que pasan cosas? O sea, una pregunta re profunda. Y Dios le contestó. Tal vez en nombre de toda la humanidad. Moshe le hizo a Dios la pregunta que tantas veces perturba nuestra mente. La respuesta de Hashem a Moshe es materia de un extenso análisis. Pero en lo que se refiere a nuestro tema, Dios le demostró a Moshe y a nosotros que la respuesta a esa y otras preguntas de esta naturaleza estaba más allá de la comprensión de cualquier hombre. ¿Se acuerdan que dice? Y lo harán y Adán Bajai? No me podrá ver el ser humano y seguir viviendo. O ni siquiera los ángeles. Pero esa respuesta nosotros la dimos todavía para otra pregunta, que es conocer toda la esencia de Dios. Es imposible. Pero acá
Basando en esta, como otra pregunta, ¿se puede entender totalmente cómo Dios maneja el mundo el tema de recompensa y castigo? No. Según esta, no. Ni siquiera Moshe. Ni siquiera según esto, esperen, hay que analizarlo Pero más igual, igual, ningún príncipe Otro día, no, de- acá lo dijo en breve el Rabbi Sefito, hay que analizar. Sí se podría. Pero no entramos, después vemos. Incluso de Moshe. Esto nos enseña que aún el más grande de los profetas, Moshe, era un ser humano con límites, no era un hombre Dios. Moshe sabía esto y por eso dice la Torá que a pesar de su nivel elevadísimo de profeta, o quizá gracias a él, Moshe fue el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Aquí hay algo nuevo, ¿no? Relaciona el nivel de captación de Dios con la humildad. La relación es necesaria, porque cuanto más conozco a Dios, más sé que no soy nada, ¿entienden? Wow. Y cuanto más sé que no soy nada, Más humilde. más puedo conocer a Dios. Se relaciona la humildad con el conocimiento a Dios. Ahora bien, Entonces, mientras más ego tengo, más me alejo de Dios. exactamente, cuanto más estoy lleno de mí Cuanto mismo, más menos grande puede me entrar crees. Dios. Cuanto más vacío de mí mismo está, más puede entrar Dios. Y ahora dice, eso fue que la diferencia entre Moshe y los profetas. Ahora, ¿por qué es tan importante este principio de fe? Acá lo dice en pocas líneas. Ahora bien, ¿por qué es tan importante hacer hincapié que la profecía de Moshe nunca será superada por la de otro profeta en el futuro? ¿Por qué es tan importante? Porque la Torá no fue entregada a través de la intermediación de Moshe. Y como vamos a aprender en el siguiente principio, la Torá es eterna e inmutable. O sea, del momento que Moshe es el máximo profeta, entonces, 1, la Torá puede ser entregada solamente por él. 2, no puede venir otro y cambiarla. ¿Entienden qué importante que es? O sea, esto es knockout para otras religiones. Por eso es tan importante. Esperen, lo leo. Concebir que otro profeta podría alcanzar el nivel de Moshe Rabenu abriría la posibilidad de que nuestra Torá pudiera ser cambiada o reemplazada por ese otro profeta. Si existe la posibilidad, ¿por qué no? A nivel lógico tiene razón. A nivel lógico, si Moshe es el máximo profeta y no puede haber otro como él, ya no puede haber nunca otra. Por eso está perfecto, es tan importante este punto. Pero si no creería que es el máximo, es uno más, ¿quién te dice que no puede venir otro y traerte algo más? Tiene razón, ¿entienden? Por eso es tan importante este punto. Que lo demostramos, acá no lo hizo en el artículo, pero nosotros cuando lo estudiemos vamos a demostrar cómo sabemos que Moshe es el máximo profeta, y entonces eso es buenísimo. ¿Se entendió? ¿Está bien hasta acá? Primer artículo. Hacemos clic.